Encuentran cuerpo de hombre bajo una cama en Cartago. Choque de bus contra tren dejó 2 personas heridas. Más lluvias se esperan este martes debido a una onda tropical. Nueva carretera de 2 kilómetros provoca polémica entre el gobierno, los diputados y vecinos. Hace 25 años, el sol sorprendió a los costarricenses. Muy buenas noches, le agradecemos su compañía en la edición nocturna de Noticias Repretel. Los saluda William Fernández. Vamos a iniciar con información en vivo desde Cartago, en donde se encuentra nuestro compañero Hernán Barrantes, que tiene información sobre un cuerpo que apareció hoy, este día lunes, y que había sido reportado por sus familiares como desaparecido. Hernán, buenas noches. Gracias, William. Así es, sin duda una tarde de lunes un poco diferente para los vecinos de San Joaquín de Corralillo, acá en Cartago, donde esta tarde se localizó el cuerpo de un hombre de 47 años, quien fue reportado como desaparecido desde la madrugada del lunes, más bien del sábado. Según nos indicaban los vecinos, el cuerpo fue hallado luego de que se interpusiera la denuncia ante el OIJ. Los agentes se presentaron a la vivienda de la víctima a revisar y fue donde localizaron el cuerpo debajo de la cama. Esto es lo que ha ocurrido esta tarde acá, se lo mostramos en la siguiente información. Tras 3 días de búsqueda lo hallaron, donde menos esperaban y menos que estuviera sin vida, en su propia casa, debajo de su cama. Así hallaron a Víctor Fonseca. El sábado en la madrugada Fonseca llegó a su casa y encontró a su compañera con un nicaragüense. Tras una discusión, el extranjero se... Sin embargo, no se volvió a ver al peón agrícola hasta este lunes que hallaron el cuerpo. Él, digamos que no, que había llegado de una actividad y que había tenido un altercadillo supuestamente con un nicaragüense. Entonces la muchacha, digamos que convive con él, entonces lo desalojaron, sacaron al nicaragüense y él se quedó ahí, digamos, con la muchacha. Y hasta ahora ya apareció totalmente fallecido. Es que es de sorpresa porque nosotros anduvimos por todo lado buscando y que no encontráramos nada. ¿Se imaginaron que estas personas fueran capaces de esto? Sí, de eso lo imaginamos desde el principio. ¿Cuánto tiempo él de convivir con esta señora? Ya tiene más de un año. Más de un año. Sí, ya tenía tamaño rato. Sí, una persona muy excelente. Dice que le gustaba mucho colaborar con la comunidad. Sí, a él le gustaba mucho colaborar. Nos tomó de sorpresa a todos porque era una excelente persona, a nadie molestaba. Él pasaba a pasear y andar, en veces salía, en veces se quedaba en la casa y ahí ve lo que le fue a tocar a ese pobre muchacho. Es una injusticia eso. Claro. Aquí en Costa Rica, ¿sabe qué es lo que hace falta aquí en Costa Rica? Una ley bien buena, que pesquen estos individuos y los hagan pagar. Él con nosotros siempre lo invitamos a ir a la Semana Santa a comer, en mi casa con mi familia. Y esto en sí me ha dolido demasiado, porque una persona muy especial. Aquí en el pueblo todos lo queríamos, pero jamás íbamos a esperar esta impactante noticia. Al ser las 5 de la tarde, a 1 kilómetro del lugar detuvieron a la pareja del fallecido, mientras la policía busca al peón nicaragüense. El hecho ocurrió en San Joaquín de Corralillo, Cartago. Bien, también las autoridades judiciales se refirieron a este tema y esto fue lo que manifestaron. Ese mismo día, el sábado, él mismo tuvo una actividad y la persona pues tuvo un problema, un conflicto pasional que al llegar a la casa tuvo una discusión con su compañera sentimental, también debido a un problema sentimental con otra persona. Y efectivamente, pues los familiares lo que alegan es que del sábado no logran tener noticias de esta persona. Los oficiales del OIJ de Cartago logran realizar algunas diligencias previas y el día de hoy, al hacer un abordaje totalmente en la vivienda de esta persona, la vivienda no se encontraba nadie, logran realizar una búsqueda de algunos otros elementos y detectan que efectivamente dentro de la vivienda, debajo de la cama, hay un hallazgo del cuerpo de una persona masculina.
Y bien, a esta hora se mantiene la alerta por parte de la fuerza pública en todo el país para tratar de dar con este nicaragüense, quien sería el principal sospechoso de asesinar a este hombre de 47 años, don Víctor Fonseca. Esta es la información que les tenemos acá desde San Joaquín de Corralillo. Hernán Barrantes, Noticias RPT. Gracias, Hernán, por los detalles. Y las autoridades investigan el caso de una menor de 11 años que está embarazada de su hermano de 14 en Guanacaste. El hecho lo confirma el PANI, que recibió un informe del hospital y remitió el caso a la Fiscalía Penal Juvenil. El medio digital AM Prensa informó que esta relación habría ocurrido hace algunos meses, pero fue hasta hace 3 semanas que las autoridades se enteraron. Duque, el perro macheteado en el hocico y que se recupera milagrosamente, tiene casi 200 solicitudes de adopción. Sin embargo, el tema del maltrato preocupa a rescatistas y expertos porque cada vez hay casos más graves. Desde el día que entró a la clínica, él entra con un espíritu, se le nota unas ganas de vivir, ¿verdad? No hay duda que Duque dejó claras sus ganas de vivir. Un guerrero, como dicen veterinarios y rescatistas. Tanto así que con su ejemplo ya hay casi 200 personas interesadas en adoptarlo por medio de la página de Vida Animal Costa Rica. Tras el salvaje machetazo en su hocico el viernes anterior, Duque logró recibir la ayuda adecuada y podrá llevar una vida casi normal. Va a poder comer normalmente por sus propios medios, probablemente vaya a hacer algún reguero o algo así, ¿verdad? Pero de ahí en fuera pues no va a haber mayor complicación. Existe la posibilidad de que se haya perdido digamos, el sentido del olfato, ¿verdad? Pero realmente esto no es algo que vaya a poner en riesgo su vida, ¿verdad? Este caso le está dando la vuelta al mundo. Ha dejado no solo aspectos negativos, sino también otros que son importantes de rescatar. Muchas personas que ni siquiera siguen páginas de animales ni nada se han involucrado en el caso. Costa Rica entera y el mundo entero tiene que darse cuenta qué está pasando en este país en estos momentos con el maltrato hacia los animales. Negativo, los pedidos de ayuda incrementan y no podemos dar abasto. Pero el caso de Duque no es único. Un tipo de maltrato que aún no se ve como tal es el que provoca que en Rescate Animal SOAVE tengan estas especies de monos, perezosos y otras. Para que estas crías estén aquí, evidentemente hubo inescrupulosos que mataron a sus madres. Entonces ahí se pierde una madre, un vientre potencial, una reproductora, y también a la hora que sacan el animal, el bebé, también lo ponen en riesgo. Es muy difícil criarlo, es muy difícil volverlo a reinsertar al bosque. Entonces es un proceso muy largo y muy caro, y también es un tipo de maltrato que se le está causando a la vida silvestre en este país. El maltrato animal es un tema que ha permanecido vigente desde el 2010 aproximadamente. Sin embargo, el país carece de una ley que realmente castigue y prevenga este tipo de conductas. No sé qué necesitan ver, qué otra atrocidad más que un machetazo en el puro hocico de un animal, o quemados todo el cuerpo como la perrita que hoy salió en Pérez Celedón, ¿verdad? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué necesitan para que ellos reaccionen? Mientras tanto, la sociedad civil seguirá esforzándose por denunciar y atender estos casos. Con el apoyo de veterinarias privadas y el de particulares, el país sigue a la espera de una ley contra el maltrato animal para evitar que haya más duques que tal vez no corran con la misma suerte. Y en apenas 2 semanas, 54.000 ciudadanos han dado su firma en aporte al referéndum para la ley contra el maltrato animal. Con estos datos, la Asociación para el Bienestar y Amparo de los Animales espera cumplir con la disposición del TSE y obtener 160.270 firmas. Este lunes, un récord de centros comerciales de apoyo. De cumplir con los requisitos, el TSE podría hacer el llamado a votaciones en el primer trimestre del próximo año. Sí, yo creo que es bastante importante porque los animalitos no tienen voz, ellos no tienen manera de defenderse ni nada, y está en mano de nosotros, ¿verdad? Sí, es demasiado importante porque a la forma, bueno, yo creo que la forma en cómo se está tratando a los animales va a influir mucho en, qué sé yo, un asesino o una persona, ¿verdad?, que tenga problemas, empieza por ahí. Entonces, súper importante. A un perezoso de 3 dedos lo rescató la fuerza pública cuando una familia lo traía desde Limón en una caja de cartón. Al animal lo llevaron al SOAVE, donde lo están cuidando.
El hombre tuvo que declarar en los tribunales de Heredia y se expone a una multa que va entre los 10 y los 60 salarios mínimos o también entre 6 meses y 1 año de prisión. Él dice que prácticamente lo que quería era cuidarlo porque se lo había encontrado. Sin embargo, eso habrá que determinar si en efecto así sucedió. Hay que someter un proceso para determinar si fue que lo encontró o bien que lo sustrajo. Recordemos que la vida silvestre 93 dice que es prohibido. Un bus chocó contra el tren esta tarde a un costado de la estación del Pacífico en San José. 45 personas fueron valoradas y 2 pasajeros sufrieron golpes leves. Esta cámara de seguridad captó el momento. Un bus de la ruta de Cristo Rey se le metió al tren y 45 personas se llevaron el susto de sus vidas. Los pasajeros recibieron atención, 2 presentaban golpes leves. El accidente ocurrió antes de las 4 de la tarde a un costado de la estación al Pacífico en San José. Fue un momento horrible, ¿verdad? Yo venía como durmiéndome, lo único que sentí fue un golpe horrible. De hecho, el tren como que movía el bus así y ya lo iba a volcar, solo la mano de Dios que estaba ahí con nosotros, porque era para que quedáramos ahí todo el mundo. De pronto sentimos el golpe, nosotros venimos en la parte de atrás y cuando veo que el tren viene sobre el bus y lo movía muy fuerte y yo sí miraba el muro donde íbamos a dar, o sea, si el tren no se hubiera detenido, nos da contra el muro. El tren y el bus fueron retirados rápidamente del lugar para evitar presas. Los pasajeros aseguran que la pitoreta del tren se escuchó claramente antes del accidente. Un adelantamiento indebido habría causado que una patrulla con 3 policías chocara de frente contra un tráiler en Tárcoles. El conductor del furgón relató a Noticias Repretel que no pudo esquivar el pick-up que venía de la zona sur del país. El camino lo iniciaron desde Puerto Jiménez de Golfito a la 1 de la madrugada. Finalmente debían llegar al Ministerio de Seguridad a una capacitación. Cruzaron el puente del Tárcoles y 300 metros después, a eso de las 5:30 de la mañana, chocaron en una curva contra un tráiler al salirse de su carril. El conductor era el oficial Iber Cascante Ruiz, de 50 años. Tenía 22 años de servicio para la policía. Ingresó el 1 de agosto de 1994 y trabajaba en la delegación de corredores. Junto a él viajaba como acompañante el oficial Greivin Delgado Mata, de 38 años y 10 años de servicio para la policía. Ingresó el 16 de abril del 2005 y trabajaba en la delegación de Puerto Jiménez. Familiares del oficial Greivin llegaron al accidente tiempo después. Él amaba lo que hacía, inclusive hace unos meses él fue trasladado a la Policía de Frontera en Canoas, que era el sueño de él trabajar. Sin embargo, por algunos problemas administrativos me contó ahí y esas cuestiones, lo devolvieron a la plaza y bueno, regresó al pueblo. Greivin era siempre quien conducía, pero esta vez el carro lo llevaba su compañero. Y generalmente a él lo manda mucho por la experiencia que tiene en el manejo y el conocimiento en San José. Bueno, hoy no era él que traía la patrullita, ¿va? Era el compañero y desgraciadamente pasó lo que pasó. Vaya. Muy extrovertido, muy cariñoso, era el policía querido del pueblo. Como primo, siempre en las actividades familiares, en la casa asistía, era una persona demasiado cariñosa. Camino sobre la línea amarilla que divide los 2 carriles. Según la Policía de Tránsito, justo acá es donde la patrulla de la Fuerza Pública con los 3 ocupantes pierde su carril e invade el otro para chocar de frente contra el tráiler. ¿Quién mejor que el conductor del vehículo pesado para describir lo que ocurrió? Yo vengo ahí cuando veo ese carro que viene de frente mío, la patrulla, que cuando yo la veo nada más, yo no pude hacer nada más cuando lo vi fue de frente, nada más. Cuando desde el accidente se para un muchacho y me dice, muchacho, me dice, esa patrulla, me dice, fue la que me rayó a mí ahorita en la vuelta, me dice, esa patrulla, vea donde paró, me dice, nada más. Eso fue lo que él me dijo. Me dice, yo le sirvo de testigo, me dice, porque él fue que me rayó a mí y vea, te invadió el carril y me dice, y donde quedaron, va.
El conductor del tráiler venía de Miramar de Punta Arenas y se dirigía a del carro me sacó de la vida. Me sacó de la vida, es más que donde se regó el diésel, entonces me hizo sacado de la vida. ¿Usted en ese momento se va a ver a los policías, los atiende? No, yo me llené de nervio en ese momento, donde me llené de nervio, paró un carro frente mío, a la par mía, y yo le dije que le ayudara a la policía, porque uno estaba pidiendo que lo ayudara. Entonces yo empecé a parar el carro y ellos me dicen, llamo al 911, le digo, sí, claro, llámelo. En la patrulla también viajaba en los asientos de atrás el policía Juan Molina Gustavino, de 47 años, 25 de ellos de servicio a la fuerza pública. La capacitación a la que se dirigían era en la Escuela Nacional de Policía. Sí, yo venía adelante, sí. ¿Y de dónde venía usted? Yo de Parrito, sí, vamos para la academia. Sí, ¿Ellos venían a lo mismo que usted? Sí, igual. Sí, yo pasé recogiendo al jefe mío allá a Quebraganado. Sí. ¿Qué tenían ellos hoy? ¿Una capacitación, algo así? Siempre están en una capacitación en la academia. Los dos oficiales que fallecieron eran vecinos de La Esperanza de Río Claro de Golfito. El Ministerio de Seguridad se encargará del traslado de sus cuerpos a la zona sur. La nueva ruta de 2 kilómetros hacia la terminal de contenedores en Moín tiene un costo de $71 millones. La vía genera polémica entre el gobierno, diputados y vecinos de la zona. Que es una ruta que no nos beneficia nada a la comunidad. El proceso nosotros no nos dimos cuenta. Esto es desarrollo, esto es como algo que están haciendo y se va a hacer grande y es grande ya, porque ya los carros no caben en las calles aquí. Eso a Costa Rica le huele otra vez a trocha. Tenemos de ahí una trocha a 2, $71 millones, están hablando de una contratación. Es un proyecto particular que uno pueda asociar a un costo por kilómetro. Ruta 257, extensión 2 kilómetros, valor $71 millones. El precio, la contratación y la zona donde se hizo. Es un humedal, había muchos animales, ahora los animales andan por aquí cerquita porque se les quitó mucho la donde ellos vivían. Más de una persona, por X motivo, sea envidia o llámese como se llame, no quiere que el país desarrolle de la forma que tiene que desarrollar. Esta vía, que servirá como acceso a la terminal de contenedores de Moín, genera polémica. Ya el manglar está destruido. Ahora el país está comprometido y obligado a construir esa carretera, porque está en el mismo contrato que firmó el país con la APM Terminals. El proyecto pues tiene el costo que tiene por un viaducto de 30 metros de ancho y 1 kilómetro de longitud que se debe construir con una elevación de 6 metros sobre el nivel actual de la carretera. ¿Ya para qué? Como decimos en Limón, too late. ¿Ya para qué? Ya hicieron el daño, ya partieron el humedal Cariari en 2 partes y ya para qué van a hacer la carretera elevadas. El Congreso valora investigar este caso en la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Ya pasaron 25 años desde aquel 11 de julio de 1991, cuando el eclipse del sol sorprendió a todos los costarricenses. Ese día el país estuvo a oscuras durante 5 minutos, las gallinas se durmieron y cuando pasó el fenómeno natural, los gallos cantaron. 2:01 de la tarde del 11 de julio de 1991. Era un jueves y a esa hora iniciaba el eclipse de sol, esperado por todos los costarricenses. El día amaneció nublado y en algunos sectores hasta llovía. Sin embargo, a las 12 un radiante sol reinaba. A las 2 oscureció. Se dejó de temer, por decirlo así, a los eclipses. Para mí en ese momento en Costa Rica fue ya cuando dejó de temerse a los eclipses, cuando ya se sacó todo lo que era el sentimiento mágico de un eclipse, de que hacían daño, de que nacían los niños manchados y todo eso. Para mí ese fue el año en que eso se terminó, porque ya la gente comprendió que eso es simplemente un fenómeno natural, que puede ser observado, y se instruyó a la gente de cómo ser observado con seguridad. Por eso en Costa Rica no hubo lesiones oculares. El próximo eclipse total de sol a nivel mundial va a ser el próximo año, el 21 de agosto, y va a verse a lo largo de todo Estados Unidos. Si es en Costa Rica, va a ser el 31 de diciembre del año 2233, más o menos como a las 3 de la tarde.
El alumbrado público estaba programado para funcionar en ese momento. Las gallinas y otros animales se durmieron temprano por un par de minutos. Ver oscurecerse a esa hora, ver los animalitos impresionados también, ¿verdad? Fue algo muy, muy hermoso en realidad. La sensación era como si fuesen las 6 de la tarde. Nosotros al tipo de antes, ¿verdad? Era una palangana de agua. Poníamos una palangana de agua en el patio de la casa, se le echaba agua y nosotros veíamos ahí el reflejo del sol donde la luna tapaba por completo. El Calderón Fournier era el presidente de la República. El fenómeno, pero la sorpresa continuaba. Muchos temían a los mitos y algunas embarazadas se refugiaron debajo de la cama para evitar que su retoño naciera con un lunar o una mancha. Ya pasaron 25 años del eclipse de sol y muchos costarricenses lo recuerdan como si fuese hoy. A usted le agradecemos su compañía. Recuerde que lo esperamos a partir de las 6 de la mañana. La edición matutina de Noticias Repretel. Que tenga usted buenas noches.